Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1 Legiones invasoras, 1. Parte 1. Estudiante de segundo año en la escuela secundaria. Hombre. Reside en Suruga en la ciudad de Shizuoka, región de Kai. Si hubiera que explicar su identidad, las oraciones anteriores serían suficientes para describir a Tachibane Masatsugu, que no era ni una celebridad ni un atleta de élite nacional. Dicho sin rodeos, dejando de lado ciertas idiosincrasias, Tachibane Masatsugu no era más que un estudiante normal de preparatoria. Sin embargo, el Masatsugu ordinario todavía tenía sus propias ambiciones. Hablando del evento final que tendrá lugar antes del final del segundo término, Tasa, ¿sabes lo que es eso? Por supuesto, el examen final, Masatsugu-kun. Error, es el concurso de belleza celebrado en diciembre, un evento que tendrá lugar el último día del festival escolar. El amigo de Masatsugu, Okonoji Tasa, reaccionó con un silencio debido a la consternación. Se encontraban actualmente en la cafetería de la escuela preparatoria privada Rinzai. Masatsugu estaba bebiendo una caja de jugo de té verde mientras Tasa estaba tomando café en lata. La cafetería estaba siempre llena durante el almuerzo, pero estaba desocupada ahora debido a que la hora de la escuela había pasado. Como nota al margen, Tasa tenía una cabeza con cabello castaño, teñido, y una cara por cuyas características se le podría considerar guapo. Por desgracia, tal vez debido a su excelente carácter y educación, combinado con el sentido común excepcional, no era una persona particularmente visible. Y ahora, Tasa habló suavemente, como siempre, por cierto, Masatsugu-kun, he oído que está sirviendo como parte del comité ejecutivo del festival escolar. Sí. Estoy tomando el lugar de Tekide, quien se transfirió al finalizar el primer periodo. En comparación con la postura y el tono suave de su amigo, Masatsugu parecía bastante rígido en comparación. De vez en cuando, Masatsugu emitía una impresión como de una especie de samurái. En realidad, era correcto ya que la familia Tachibane había servido a los Tokugawa como Atamoto Hikizan en el pasado, samuráis al servicio directo del shogunato. A pesar de que su disposición no se deriva de línea de sangre, si hubiera que clasificar a Masatsugu como duro o blando en una analogía, claramente era el primero. Masatsugu habló en tono solemne y su postura era bastante rígida y en posición vertical. Nunca estaba inquieto, rara vez contaba chistes, y rara vez rompía las reglas de la escuela. En consecuencia, no tenía muchos amigos en la clase. Incluyendo Tasa, tenía solo 3 o 4 amigos cercanos. Si tuviese que mirarse en un espejo en este mismo momento, seguramente vería el aspecto de un hombre sombrío con el ceño fruncido ligeramente. Inesperadamente, en contra de tal disposición de línea dura, Masatsugu sacó de su mochila la lista de las participantes del concurso de belleza. Para ser honesto, cuando empecé a servir en el comité ejecutivo y me asignaron a estar a cargo del concurso de belleza, me pareció una molestia y pensé que no era adecuado para ello. Sin embargo, después de ver estas concursantes ya sean voluntarias o que fueron recomendadas por amigos. Masatsugu navegó a través del archivo. Había aproximadamente 20 chicas que planeaban participar. Cada perfil incluía el nombre de la chica, fotorretrato, autopresentación y la imagen en traje de baño. Había muchas chicas lindas entre las candidatas que competían para convertirse en Miss Preparatoria Rinzai. Revelando una sonrisa de indiferencia, Masatsugu se veía completamente opuesto a un malvado samurái homicida. He descubierto que esto en realidad no está tan mal. No, debo decir que lo estoy disfrutando. No me di cuenta de que durante los últimos 2 años, yo podría ser en realidad un tipo al que le gustan las chicas un poco. Creo que sí. No me di cuenta antes. Me gustaría darle vida a este concurso de belleza, pero, por desgracia, no hay nadie lo suficientemente buena para ser la candidata a ser reina. Matsuki-san está encaminada para tomar el dinero. Oh, estás hablando de la chica que está siendo buscada por las agencias de talento. Quiero encontrar 1 o 2 contendientes más para el primer lugar. Hey, Masatsugu-kun, si vas a hablar con una cara tan severa, ¿podríamos al menos discutir un tema relacionado con el futuro de la nación? Como la subida de los diversos impuestos el próximo año o las grandes sumas de tributos que Japón paga a Roma con fines no revelados. Al ver a Masatsugu con los brazos cruzados y una expresión solemne, su amigo se burló de él. El padre de Okonoji Tase trabajaba en la rama de Shizuoka de la agencia de noticias de Kai. Quizás debido a su entorno familiar,
Tase solía hacer referencia a cuestiones sociales para discutir a pesar de ser un adolescente. Esta era probablemente la razón por la que se llevaba bien con el bastante serio Masatsugu. Dicho sea de paso, estamos recién 1 de octubre, todavía queda bastante tiempo antes de que el concurso de belleza se dé en diciembre. Por cierto, Masatsugu-kun, ¿volverás a los dormitorios ahora? No, estoy planeando ir a mi casa para hacer un poco de limpieza. Es muy fácil que la suciedad y el polvo se acumule en una casa cuando no hay nadie que viva en ella, supongo. Si estás de acuerdo con ello, ¿puedo ir contigo y ayudo? Puesto que no hay trabajo del consejo estudiantil hoy, da la casualidad de que estoy libre. Me alegro de que estés ofreciendo tu ayuda. Muchas gracias. Tase llevaba a cabo el trabajo y el título de vicepresidente del consejo estudiantil. Los modales son esenciales, incluso cuando se trata de amigos cercanos. Después Masatsugu inclinó la cabeza en señal de gratitud, luego de eso ambos abandonaron la cafetería juntos. La preparatoria Rinzai se encuentra en las afueras de la ciudad de Suruga cerca de las montañas, bastante distanciada del centro de la ciudad. De hecho, debido a que su escuela era conocida como un lugar en el que asisten las familias de prestigio, había muchos estudiantes que venían a inscribirse desde muy lejos. La mayoría de estos estudiantes vivían en los dormitorios y Masatsugu era uno de ellos. La casa de su padre se encuentra en la ciudad de Suruga, como la escuela, pero él no tenía familia. Sus padres y abuelos todos habían fallecido y no tenía ningún hermano. Gracias a la herencia y la anualidad de orfandad dejada por su padre, que había sido soldado, Masatsugu todavía podía vivir sin preocupaciones financieras. Podía haber vivido solo en su casa, pero eligió la comodidad de la vida del dormitorio, que incluía el servicio doméstico. El alejarme de la escuela, por una vez, me brinda una fuerte sensación de visitar la ciudad. Ya que la escuela está muy cerca de las montañas, hay muy pocas residencias cerca. La ciudad de Suruga se encontraba en una llanura costera frente a la bahía de Suruga. En esta llanura costera se encontraba una tranquila región. Pero en el camino, había dos pequeñas montañas que sobresalían en una forma un tanto brusca y se colocaban a una altura de aproximadamente 3000 metros. El monte Udo y el monte Kuno formaban una zona montañosa con vegetación. La escuela de Masatsugu Itase se encontraba al lado oeste del monte Kuno. Ambos tomaron un autobús hacia el centro de la ciudad. Esta ruta conducía a la zona comercial frente a la estación de Suruga. En el camino, un camión militar pasó por su camino, viajando en dirección de la escuela, probablemente haciendo su camino a la instalación militar conocida como una base tutelar. ¿Sabías? Tokugawa Ieyasu dijo una vez que el castillo Kuno es la ciudadela interior del castillo de Sumpu. Castillo Kuno. Se refiere a la fortaleza que solía estar en el monte Kuno. Sí, es ahora un conjunto de ruinas de las cuales casi nada queda. Pero tomando su lugar se encuentra la base de tutelar, algo así como un castillo construido cerca, así que significa que el señor Ieyasu tenía razón. Después de que Ieyasu Tokugawa renunció a su posición como el primer shogun del shogunato Edo, regresó a su ciudad natal de Suruga y construyó el castillo de Sumpu como su residencia de retiro. La ciudad de Suruga era una tierra con lazos íntimos con el divino señor Tokugawa Ieyasu. Mientras que ambos charlaban, el autobús los llevó al otro lado de la ciudad de Suruga. Había muchos distritos comerciales y barrios de oficinas cerca de la estación, pero mucho menos animado que en Tokio. Esta era una ciudad regional idílica. Masatsugu y Tasa no se bajaron incluso cuando el autobús se acercaba a la estación. El autobús continuó durante 10 minutos y pico cuando finalmente desembarcaron en una parada cerca del río Abe. Después de caminar por un barrio residencial durante 5 minutos, llegaron a la casa de Techibane Masatsugu. Era una casa de una sola planta construida al estilo japonés. La vivienda principal tenía una sala de estar y al menos 5 amplias habitaciones de estilo japonés. Además, había una zona de tierra. Había también una magnífica puerta con un techo de paja. Este lugar era demasiado grande para que un solo muchacho de escuela secundaria limpie. Abriendo la antigua puerta de madera, Masatsugu miró la entrada que tenía más adelante, no demasiado lejos. Él frunció el ceño. Se dio cuenta de que la puerta de entrada estaba abierta. Él había cerrado la puerta con seguridad adecuadamente cuando vino el mes pasado para limpiar. Un ladrón dejó abierta la puerta. Voy a ir a comprobarlo. Espera afuera. Dirigiéndose al sorprendido Tase, Masatsugu entró en la entrada por sí mismo. Suponiendo que un intruso había dejado la puerta abierta, un robo en progreso era muy probable. Masatsugu no quería exponer a su amigo al peligro. Tase asintió de inmediato y se quedó fuera de la puerta. Muy consciente de sus habilidades especiales, el amigo de Masatsugu no causaría problemas. En lugar de llamar a la policía, sería más eficiente que Masatsugu enfrentase al criminal. Botas. Tan pronto como entró en la entrada, Masatsugu murmuró para sí mismo. Dispuestas ordenadamente había un par de botas de mujer, más o menos hasta la
Altura del tobillo sin tacón significativo. Esta no era la única parte sospechosa. Masatsugu solía limpiar la casa una vez al mes. Sin embargo, el pasillo estaba ahora limpio y reluciente, era obvio a partir de un solo vistazo que había sido cuidadosamente limpiado con un paño húmedo. Por otra parte, podía oler la fragancia del incienso desde el interior del hogar. Masatsugu se quitó los zapatos y se dirigió a la sala del altar budista, de donde la fragancia venía. Echando un vistazo más de cerca, se encontró con una chica de rodillas ante el altar con sus palmas unidas en oración. Estaba vestida como una estudiante al estilo japonés con un hakeme. Este aspecto era supuestamente común en la capital. El pelo negro magnífico de la chica estaba atado con una cinta escarlata. Ella estaba mirando los retratos finales de sus padres, es decir, los de Masatsugu, su madre que había fallecido durante la infancia de Masatsugu y su padre, que había caído en batalla hace 3 años. La chica tenía alrededor de 15 o 16 años. Aunque algunos elementos infantiles permanecían, su cara era muy hermosa y adorable. Antes de que Masatsugu pudiera hablar, la estudiante se dio la vuelta, presumiblemente detectando la llegada de Masatsugu. Bienvenido a casa, Oni-sama. Ha pasado mucho tiempo desde nuestra última reunión. 12 años, ¿verdad? La chica sonrió con ternura y saludó a Masatsugu. Sin embargo, Masatsugu no la reconoció. Hablando de eso. Después de pensarlo un poco, él asintió con la cabeza y dijo, ahora veo. Tengo una hermana pequeña perdida hace mucho tiempo, ¿cierto? No, eso está mal. Entonces, ¿quién eres? Después de rechazar la especulación de Masatsugu, con calma, ella dijo, la relación de Hatsun con Oni-sama. Me pregunto cuál es la mejor manera de decirlo. Eras por casualidad una amiga de la infancia que vivía cerca de mí, que me llamaba hermano mayor para reflejar la diferencia de edad. Mal de nuevo. Amigos de la infancia o parientes cercanos hubiera sido fácil, pero la verdad pasa a ser más sutil que eso, lo que hace que sea difícil para mí explicarlo. A ver, nuestra relación es ligeramente más alejada que primos. Eso significa que somos primos parciales o algún tipo de parientes lejanos, ¿verdad? Sí, es cierto, más o menos. Estoy segura de que puedes encontrar un vínculo si buscas en el árbol genealógico con cuidado, pero eso lleva demasiado trabajo, por lo que solo te llamaré Oni-sama directamente. Sin duda, referirme a ti como posible pariente lejano sería una molestia. Lo sé, ¿verdad? Así que esto es lo que ambos decidimos hace mucho tiempo, fufufufu. Masatsugu estaba conversando con el intruso en la sala del altar budista cuyo suelo estaba cubierto con tatami. La muchacha sonriente mantenía su postura formal en seiza, por lo que Masatsugu se sentó de la misma manera frente a ella también. Esta chica era aparentemente un pariente con el nombre de Hatsun, pero Masatsugu no la recordaba en absoluto, por lo que continuó su investigación. ¿Cuál es tu nombre? Quiero saber tu nombre completo. Oh, usted es tan horrible, Oni-sama. Usted se olvidó de mí, ¿verdad? No puedo creer que hayas olvidado a Techibane Hatsun, que está en el mismo clan, eso es tan horrible de tu parte. La señorita Techibane Hatsun comenzó a hacer pucheros como un niño. Masatsugu inclinó la cabeza a modo de disculpa. Vivíamos muy cerca uno del otro en el jardín de infantes y jugábamos juntos todo el tiempo. ¿De verdad? Entonces permítame hacerle una pregunta, hermana, lo siento, quise decir Techibane Hatsune-kun. Siéntase libre de llamarme como usted prefiera. Continúa y utiliza, hermana pequeña. No me importa. Entonces vamos a ir con Hatsun. ¿Hay alguna otra relación especial entre nosotros? Como una vieja promesa de matrimonio o sentimientos débiles de amor. ¿Sentimientos de amor? Sí. En realidad, me lo he estado preguntando mucho últimamente. Si una chica caería repentinamente del cielo y se me confesaría o una novia de la infancia podría aparecer de repente, dijo Masatsugu de manera vacilante. Hatsun juntó las manos delante de él y respondió, he leído historias de ese tipo también. Al igual que en la Weekly Shounen Jump o en Shoujo Margarita. Se pueden encontrar novelas ligeras y juegos de simulación de amor dirigidas a adolescentes. ¿Ese es el tipo de cosas que te gustan, Oni-sama? Les eché un breve vistazo cuando un amigo me las recomendó hace algún tiempo. Gracias a esas historias, hay algunas noches que me siento dolorosamente consciente de lo insoportable que es estar solo. Ahora veo, pobre de ti. Es por eso que quería preguntar acerca de nuestro pasado. Sí, entendido. No hay absolutamente nada de eso en nuestro pasado. Qué triste noticia. Aunque Hatsu negó de plano, Masatsugu se mantuvo imperturbable. No se puede evitar, el pasado no se puede cambiar. Ah, pero ahora lo recuerdo. Creo que sí propuso casarse conmigo cuando éramos jóvenes. Entonces, ¿por qué has dicho absolutamente nada justo ahora? Lo siento, pero soy descuidada a veces. Ya veo, ese parece ser el caso. Hay más.
Así es como yo le respondí en ese entonces, voy a considerarlo seriamente si usted crece hasta llegar a ser tan fuerte como un luchador de sumo yokozuna del ranking en el futuro. ¿Por qué un luchador de sumo yokozuna del ranking? Tenía un gusto por hombres poderosos como los yokozunes, los luchadores occidentales sin reglas, o maestros Letue. De hecho, siguen siendo mi tipo, incluso ahora, ¿sabes? Siento una ligera obsesión de algún tipo con la información del último ejemplo. Myanmar, en el sudeste de Asia, era actualmente parte del Imperio Romano de Oriente. Masatsugu estaba muy impresionado que Hatsun mencionara un arte marcial legendario de ese lugar. Empezó a evaluar su propia elegibilidad. Mediana estatura, una altura de 175 centímetros, físico delgado con prácticamente nada de grasa. Había estado trabajando fuera, más o menos, pero no era un hombre macho con músculos abultados. Parece que mi formación dirigida a la búsqueda de la felicidad futura ha fallado. Los primeros enamoramientos de la infancia no dan frutos, Oni-sama. Por cierto, Hatsun, ¿por qué viniste a mi casa? He venido a presentar mis respetos a mi difunto tío y tía. Es solo una manera de decir hola cuando visito mi ciudad natal, pero me disculpo por venir sin permiso. Si la memoria no me falla, estaba cerrado. No te preocupes, soy muy ingeniosa. Ese tipo de bloqueo solo me llevo 60 segundos en abrirlo. Hatsun hinchó el pecho con orgullo. A pesar de su cara de niña, ella era extremadamente voluptuosa. Entonces ella tomó su bolsa en el suelo de tatami. Sus dedos pálidos y delgados sacaron una horquilla que había sido estirada deliberadamente en una forma similar a una aguja. Lo que significa que utilizaste esa cosa de forzar la cerradura de entrada. Así es como abrí la puerta y entré. Entonces la que limpió la casa fuiste tú también. Me di cuenta de que la casa estaba un poco sucia, así que ayudé a limpiar. Me lo imaginaba. Gracias. Pero sabes que has sido capturada actualmente en pleno acto de violación de propiedad, ¿verdad? Eres tan malvado, Oni-sama. Soy lo mismo que una hermana pequeña para usted. Prohibido el paso no se aplica a la familia. Yo no apostaría por ello. Sobre todo hasta que el juez decida. En serio. Perdonen, Masatsugu-kun y Tachibana-san. La calma de Masatsugu había tomado a Hatsun desconcertada por la sorpresa. Después de haber llegado a la sala del altar budista desapercibido, Tase los interrumpió. Tase debe haber llegado a observar la situación después de escuchar el sonido de la conversación. Él dijo con mucho tacto, el ocaso llegará pronto si su acto de comedia continúa sin un hombre recto para frenar las cosas. En cualquier caso, este era el encuentro entre Tachibana Hatsun y Masatsugu, o mejor dicho, su reencuentro. Parte 2. A principios de octubre, la preparatoria Rinzai ganó un nuevo estudiante de transferencia procedente de la capital de Tokio. Ella era formal y adorable, sobresaliente y animada, virtuosa en conducta mientras inocente y pura. Tal era su belleza sin igual que se podría aplicar cada recurso literario para describirla. Una hermosa doncella prácticamente querida por todos en la escuela. La nueva diosa del campus tenía como nombre de familia Tachibana junto a su nombre Hatsun. Según se informa, era una joven de buena familia que provenía de clan Tachibana, una familia samurái prestigiosa bastante conocida en la ciudad de Suruga, y había servido en el Palacio Imperial en Tokio para aprender todo tipo de etiqueta. Todo el mundo está hablando de mí de esa forma. Es bastante preocupante. Este tipo de comentarios solo tiene 6 cosas correctas de las 7. En otras palabras, ¿se acercan a 85% en la precisión? Creo que tu autoimagen está sobrevalorada. A pesar de decir que se sentía preocupada, Hatsun parecía bastante feliz. Cuando Masatsugu trató de advertir a Hatsun, Tase también asintió a su lado y se mostró de acuerdo. Si existiera realmente una chica que tuviese esa descripción, se habría convertido en una idol nacional hace mucho tiempo. Oni-sama y Taisei-san están demasiado obsesionados con los números. Burlada por Masatsugu y Tase, Hatsun se quejó con tristeza. Durante el almuerzo, los tres tomaron su comida en la cafetería. Al día siguiente, después de visitar la casa de Masatsugu, Hatsun se había transferido a la preparatoria Rinzai. Como primer año, Hatsun era un estudiante menor en relación con Masatsugu en segundo año. Mientras que comían el especial del día, una chuleta, Tase, dijo, quiero aprovechar una conjetura. Todo el mundo está reaccionando de forma exagerada a los detalles acerca de una joven de buena familia que había frecuentado el Palacio Imperial, y la proyección de sus fantasías en ti, por lo tanto, resultando en la ilusión de una ídol en la escuela. Taisei-san, a veces realmente habla sin ninguna delicadeza. No dejes que te moleste, Hatsun. Tase no intenta ser malvado, simplemente disfruta de analizar este tipo de cosas. Todo lo que hizo fue compartir sus deducciones. Después de ofrecer palabras de reconciliación que no arreglaban en nada la situación,
Masatsugu recogió una bola de arroz y le dio un mordisco. Había comprado una bola de arroz y ciruelas en escabeche en la tienda de aperitivos. Ese era todo su almuerzo. En realidad no era alguien que comía poco, pero sí tenía un hábito natural impar donde se sentía incómodo a menos que comerá comidas humildes que solo lo satisfagan a un 60% de su capacidad. Cuando has mencionado cualidades tales como formal, adorable o sobresaliente y animada, creo que coincide con tu 85% de precisión autoproclamada. En serio. Estoy muy feliz, Oni-sama. En cuanto a virtuosa en la conducta o idol de la escuela, yo diría que vamos a olvidarnos de eso. Deberías haber mantenido ese comentario para ti mismo, Oni-sama. Alternando a través de la alegría y la desesperación, Hatsun estaba teniendo un almuerzo que comprendía de atún en una cama de arroz de sushi, una ensalada de algas, mimi udon, así como guiso de carne y patatas. Ese era un gran almuerzo para una muchacha. Naturalmente, Hatsun no devoró su comida como una chica sin modales. Sonriendo alegremente, saboreó cuidadosamente cada plato. Era evidente a simple vista que ella sinceramente disfrutó de su hora de la comida. Sin embargo, tu familia tiene una condición extraordinaria, ya que son capaces de obtener acceso al Palacio Imperial. Esta es la primera vez que oigo hablar de ella también. Anteriormente, solo sabía que nuestros antepasados eran samuráis al servicio directo del shogunato. Nuestro clan simplemente tiene la condición de vacío sin ninguna riqueza. Afortunadamente, se nos valora por nuestras habilidades y valor, que es lo que nos permitió tener tratos con la clase alta. En tiempos más recientes, no había nadie más famoso como un ejemplo de un samurái al servicio de la alta sociedad que Yamauke Tetsuzu. Un reconocido maestro de la espada y calígrafo, que había servido en la era Bakumatsu como vasallo del shogunato entonces como un retenedor de la familia imperial después de la restauración Meiji. El clan Tachibane debe haber tenido personas con hazañas similares. Mi padre me advirtió que sea una buena aprendiz de dama de honor, para aprender la etiqueta y la forma de llevarse bien con la alta sociedad, como un trabajo a tiempo parcial después de la escuela. De hecho, el uso de los palillos de Hatsun durante las comidas era muy refinado. Sentada en una silla de cafetería, su postura era muy vertical. A pesar de que era una chica muy amable y accesible, su comportamiento y el equilibrio mostraban una excelente crianza. Entonces, como era de esperarse, el rumor resulta estar relacionado con la forma en que está recibiendo un trato especial, Hatsune-san. ¿Trato especial? ¿Qué quieres decir?, preguntó Masatsugu curiosamente, lo que provocó que Tasa lo explicara inmediatamente. Básicamente el uniforme de Hatsune-san. ¿No está permitido? Este estilo antiguo de uniforme femenino está aprobado en las escuelas de todo Tokio. No hay nada en las reglas que lo prohíba en la escuela tampoco. Al igual que antes, Hatsune estaba vestida con un estilo retro como en el manga Aikara-san. Esta combinación de kimono meisen con un hakeme era el estilo de las alumnas antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay una onda retro de la moda allí hace poco y me gustó mucho después de haberlo probado. Desafortunadamente, esto cuenta como un uniforme modificado que no está reconocido oficialmente. Sin embargo, la escuela ha dado su consentimiento tácito dado que no te reprenden, Hatsune-san. 5 días habían pasado desde la transferencia de Hatsun, por lo que la excusa de no tener un uniforme ya no estaba justificada. Tase continuó. Durante este tiempo de octubre, el motivo de tu traslado aquí desde la capital se relaciona con un cierto trato VIP que viene de Suruga. Hatsun se estremeció. Parecía que la corazonada de Tase era correcta por lo que Masatsugu le dijo a su amigo, ¿a quién te refieres? Según los rumores, una princesa de la familia imperial Shiori-sama, una hija de alta cuna de la casa Fujinomiya ha dejado recientemente la capital para llegar a la ciudad natal de su difunto padre de Suruga. Una princesa de la casa Fujinomiya. Masatsugu preguntó, inclinando la cabeza con perplejidad ante el nombre poco familiar. Aparte de la actual emperatriz Su Majestad Teruime nunca he oído el nombre de cualquier otra persona en la familia imperial. Los miembros de la realeza en ciertos países toman parte en actos públicos o diplomáticos en ocasiones, pero parece ser diferente en Japón. Debido a ciertas circunstancias, Masatsugu era un poco escaso en lo que se considera conocimiento común. Consciente de esto, Tase pacientemente se lo explicó en detalle. Su nombre e información acerca de ella se ha lanzado al público, en cierta medida, pero no hay fotos. Los medios de comunicación también tienen prohibido informar sobre ella de la misma manera que lo hacen con las celebridades, por lo que la política de confidencialidad se mantiene muy a fondo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en la época en que Japón seguía siendo el gran imperio de Japón, incluso las familias ordinarias tenían retratos de la alta sociedad, pero ahora, la situación se había revertido completamente. Después de su derrota en la guerra, Japón había sufrido cambios monumentales. El original Japón se transformó en el Japón imperial,
un país que adora a la divina bestia sagrada Lord Tenryu como su dios protector. Hoy en día, era la emperatriz la sacerdotisa cuyo destino se entrelazaba con Lord Tenryu que gobernaba la nación de Japón. Shiori-sama había estado estudiando en el extranjero en Roma, hasta hace poco, por lo que es probablemente una de las razones. Además, esta llamada a estudiar en el extranjero es en realidad más cercano a ser una rehén. Una herramienta de las relaciones diplomáticas, en otras palabras. Tal vez cansada de una vida tan cargada de la política, esperaba pasar su vida en algún lugar tranquilo. Esto es lo que escucho de vez en cuando. El padre de Tase trabajaba en una agencia de noticias, por lo tanto como su hijo, Tase trabaja a tiempo parcial allí cuando había una pausa en el trabajo del consejo estudiantil. A menudo recogía información privilegiada en casa o en el lugar de trabajo. Mientras tanto, Hatsun tosió ligeramente y dijo, en cualquier caso, la razón por la que volví es secreto. Oni-sama, ¿podrían ustedes dos no iniciar rumores extraños, de acuerdo? Por favor. La idol de la escuela, provisional, simplemente advirtió a Masatsugu con una expresión fría y sin tomarse la molestia de negar nada, al parecer. Unos cuantos días pasaron. Los rumores sobre Fujinomiya Shiori y la misteriosa princesa fueron la comidilla de la ciudad. Al igual que Tase, un sinnúmero de personas estaba discutiendo información sobre ella. La princesa que había regresado de Roma Oriental estaba a punto de llegar a su ciudad natal ancestral, la ciudad de Suruga. También Masatsugu había oído a las mujeres de su clase discutir sobre el retorno de la princesa. Sin embargo, todo el mundo todavía no sabía nada detallado sobre el pasado de Shiori. Había una escasez de información dada a conocer. Solo los hechos desnudos a lo sumo, que era una joven princesa, en la actualidad tenía 16 años de edad, mientras que su madre era la hermana menor de la segunda emperatriz. Hatsun, ¿cómo es la princesa en persona? Después de la escuela, Masatsugu preguntó a su pariente que se encontraba de camino a casa con él. Masatsugu vivía en un dormitorio de chicos a 20 minutos de la escuela a pie. Hatsun también vivía en un dormitorio de chicas en la misma zona. Su padre, Techibane Gensou, se encontraba todavía en Tokio. Su lugar de trabajo era la casa Fujinomiya en la Villa Imperial, otras palabras, Hatsun estuvo ahí en una asignación solo de trabajo. La princesa es muy bonita e inteligente también. Espera, ¿por qué estás preguntando acerca de esto, Oni-sama? No es como si tuviera la oportunidad de estar particularmente cerca de los VIP como ella. Al darse cuenta del error de su prima lejana, Masatsugu prosiguió. Tase especula que volviste para servir como la dama de honor de la princesa para asistirla en su vida cotidiana, ¿es eso cierto? La. No puedo oír. Oni-sama. Vamos a hablar de otra cosa. Como era de esperarse, la ingenua Hatsun no era muy buena en ocultar cosas. Ella cambió a la fuerza el tema. ¿Está la tienda de dulces todavía alrededor, la que solíamos visitar juntos? ¿Quieres echarle un vistazo ahora mismo? Tienda de dulces. ¿No tienes dinero? ¿O no puedes recordarla? En verdad, no me acuerdo en absoluto. Oni-sama. Así que te has olvidado algo más aparte de mí. Tienes razón. Voy a ser honesto contigo. Perdí la memoria hace 2 años, así que no puedo recordar nada antes de eso en absoluto. Debido a la repentina confesión de Masatsugu, Hatsun saltó por la sorpresa. Él continuó imperturbable. Me dijeron que caí por las escaleras y tuve una contusión, lo que dio lugar a la amnesia. Entonces, incluso sobre tus padres. Los he olvidado también. Afortunadamente, todavía sé cómo se ven gracias a las fotos en la sala del altar budista. Después de la pérdida de memoria de Masatsugu, los familiares de la zona habían cuidado de él. Inicialmente, el despistado Masatsugu pasó sus días deslumbrado. Esos parientes le dijeron cómo Techibane Masatsugu solía ser como persona y le enseñaron las habilidades básicas para la vida. Fue todo gracias a la atención de aquellos familiares que ahora era capaz de manejar la vida de la escuela secundaria. La amnesia no se sentía particularmente preocupante, pero debía recordar correctamente las cosas acerca de sus propios padres por lo menos. Muchas veces este pensamiento ocupaba la mente de Masatsugu. Aturdida por un momento, luego Hatsun asintió lentamente y dijo, ya veo. Así que por eso mi padre me lo dijo de esa manera. ¿Qué dijo tu padre? Hace unos días, me llamó por teléfono y me dijo que iba a estar llegando a Suruga pronto para explicarme algo importante acerca de usted, Masatsugu Oni-sama. El padre de Hatsun trabajaba como algo parecido a un mayordomo en la casa de Fujinomiya. Masatsugu no lo conocía. Más precisamente, Masatsugu no lo había conocido durante los últimos 2 años. Tal vez el padre de Hatsun había oído algo sobre el de otros parientes. Y así Masatsugu cayó en una profunda reflexión. Hatsun de repente susurró, ¿Princesa? ¿Por qué estás aquí en la escuela? Masatsugu siguió la mirada de Hatsun. Cerca de las puertas de la escuela había una muchacha entrando desde el exterior.
Probablemente no era una nativa japonesa dados los ojos azules y el cabello de color platino, la joven era toda una belleza sorprendente. Caminando con gracia, se acercó a ellos con decisión. ¿Sabes quién es esa chica, Hatsun? Deja de hablar tan groseramente. Ella es Shiori-sama, la princesa a la que sirvo en otras palabras. Tenemos que recibirla cuidadosamente. ¿Qué? La chica con el cabello brillante sonrió cordialmente ante la perplejidad de Masatsugu y el pánico de Hatsun. Noble princesa imperial de Japón, Fujinomi Yashiori. Sin embargo, esta chica tenía el cabello rubio platino que no pertenecía a los ancestros japoneses. Por otra parte, Masatsugu notó algo extraño. Por alguna razón, la princesa estaba vestida con el uniforme femenino de la preparatoria Rinzai. Hatsun corrió hacia el lado de la princesa, antes de que pudiera encontrar una respuesta. La dama y su dama de honor susurraron entre ellas. Lo siento, Oni-sama, pero algo ocurrió y tengo que irme ahora. Hatsun se despidió con energía de Masatsugu. La belleza rubia platino a su lado asintió con elegancia a Masatsugu antes de su partida. Naturalmente, Hatsun la siguió. Ambas se dirigían hacia el edificio escolar de la preparatoria Rinzai. Parte 3. La noticia de la llegada de la princesa imperial se difundió a través de las calles de Suruga como pólvora ardiendo. El personaje del rumor finalmente hizo una aparición. Por otra parte, el propósito de su visita no era hacer turismo. Tal vez podría ser convocada de nuevo un día a la capital. Pero, personalmente, me gustaría hacer de este lugar mi residencia a largo plazo. Ella se había trasladado aquí para asentarse en lugar de una estancia a corto plazo. Esta fue la declaración pública que la princesa Fujinomi Yashiori emitió durante una entrevista con el canal de televisión local. Era costumbre que los miembros de la familia imperial evitasen aparecer en público con el fin de evitar el riesgo innecesario. La única excepción era la emperatriz titular que se presentó como la figura de madre de la nación. Pero esta vez, Shiori se había presentado ante los medios de comunicación intencionalmente. El mismo día en que llegó a Suruga, se presentó en el programa de noticias de una televisora local que no era transmitido a nivel nacional, compartiendo sus puntos de vista con una presentadora de noticias, una mujer de unos 30 años. Esta entrevista uno a uno había tenido lugar en una habitación de hotel. La presentadora le preguntó por qué había venido a Suruga después de concluir su periodo de estudio en el Imperio Romano de Oriente como estudiante extranjera. Fui invitada por Roma cuando tenía 12 años y aprendí muchas cosas allí. Sin embargo, difícilmente se podría llamar vida normal de estudiante, después de todo. Deseo inscribirme en preparatoria en algún lugar tranquilo y silencioso, como una manera de ganar un poco de experiencia social de las clases. La entrevista fue transmitida alrededor de las 6 p.m. y se reunió una audiencia de más del 60% de la mayor región de Suruga. Durante el programa, la presentadora del canal de televisión local llevó a cabo con nerviosismo la entrevista. Y el lugar que ha elegido para este es. De hecho, Suruga es la ciudad natal de mi difunto padre. Decidí pasar a Suruga después de regresar a Japón porque quería comenzar una nueva vida aquí. Tal vez hacerlo podría causar molestias a los residentes, en cuyo caso le ruego a cada uno disculpas de antemano. Su Alteza, ¿le importaría si le pidiese hablar de su pelo? En verdad, mi pelo no es teñido. La princesa Shiori tenía la cabeza cubierta de un brillante cabello rubio platino. Había una misteriosa belleza en su color de cabello, que no pertenecía a alguien de ascendencia japonesa pura. Como la mayoría de la gente ya sabe. La primera emperatriz, Su Majestad Himiko, exhortó al espíritu sagrado de Lord Tenryu a poseerla. Mientras que, en un estado de unión divina, dio a luz a princesas gemelas, que eran respectivamente la segunda emperatriz, Toyo-sama, y mi madre, Su Alteza Fujinomiya. Esta anécdota fue idéntica al nacimiento virginal del Mesías, Jesucristo, de María, la Madre de Dios. Las sacerdotisas que sirven al Lord Tenryu y todos los demás animales sagrados producirían descendencia a través de la partenogénesis utilizando la energía espiritual de su pareja. La princesa Shiori se acarició el cabello suavemente y reveló una sonrisa un poco problemática. Las familias reales de las diversas naciones que adoran animales sagrados nacieron todos de la misma manera. Una peculiaridad de estos linajes es que solo las niñas se conciben. También hay un fenómeno que nadie entiende al parecer. De vez en cuando, una niña como yo nace. Puedo preguntarle a qué se refiere. Mi cabello es de color idéntico a mi abuelo, ¿no le parece? El Lord Tenryu era un dragón de platino gigante cuyo cuerpo entero brillaba con el mismo brillo del cabello de Shiori. La presentadora comprendió la implicación y asintió vigorosamente. En otras palabras, Shiori-sama, hay un fuerte parecido entre usted y su abuelo. ¿Sería correcto decir eso? Fufufufu, supongo que sería una manera de decirlo. La entrevista salió al aire durante aproximadamente media hora. Durante ese tiempo, la princesa había respondido con fluidez, expresando sus puntos de vista con claridad.
Por otra parte, mantuvo la sonrisa elegante todo el tiempo, lo que demostró plenamente que era una princesa con carácter noble. La emisión del programa causó un efecto enorme. A partir del día siguiente, la popularidad de la princesa Fujinomi Yashiori aumentó dramáticamente entre la población de Suruga. Supongo que ella no lo hizo a propósito, pero sin duda fue muy eficaz. El buen amigo de Masatsugu, Okonoji Tase, se impresionó demasiado y dijo, la princesa aceptó una entrevista de televisión al igual que los rumores acerca de ella era la última moda. Usando sus propias palabras, ella sin problemas explicó su razón para venir a Suruga. Esto ya es suficiente para impresionar a los demás con una imagen de joven pero fiable. Por otra parte, como una hermosa joven rubia, ella ya tiene un impacto visual masivo. Definitivamente, Masatsugu estuvo de acuerdo. En pocos días, Fujinomi Yashiori había avanzado de una princesa desconocida a la princesa local conocida por todos los residentes de la ciudad de Suruga. Si esto fue intencional, sería una muy buena manipuladora. Ja 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 ja, lo dudo. Todo el mundo se solidariza con la princesa que fue enviada a Roma como rehén, así que naturalmente la ven favorablemente. Ella ya ha asegurado un apoyo firme por parte de las personas mayores. La generación más joven también. Al menos en la preparatoria Rinzai donde Masatsugu estaba estudiando, Shiori tenía una inmensa popularidad. La princesa había declarado explícitamente que quería inscribirse en una preparatoria en Suruga. Se esperaba que Rinzai sería el lugar donde se transferiría. Lo más sorprendente de todo, tenía la intención de entrar en los dormitorios de las estudiantes. El viernes de la inminente llegada de la princesa Shiori, Masatsugu fue buscado por su prima lejana. Naturalmente, no podemos permitir que la princesa viva en un dormitorio común. Hatsun finalmente admitió ante Masatsugu que ella era la dama de honor personal de la princesa. Usando el tiempo por la mañana antes de llegar a la escuela, estaban hablando en la zona de residencia de los estudiantes. Es por eso que solicitamos a la escuela nos proporcione un edificio de dormitorio sin usar. A partir de esta noche, la princesa y yo nos quedaremos aquí. Cierto, así que por eso había trabajadores de remodelación antes. Masatsugu y Hatsun estaban de pie delante del dormitorio, lirio negro, que le fue asignado exclusivamente a la princesa. Con la disminución de los residentes, el lugar no había sido utilizado durante los últimos 5 años. Gracias a la remodelación rápida, su apariencia externa se había puesto muy de moda. Por otra parte, fue antes de ayer, cuando la princesa se había presentado ante Masatsugu. Esa noche, la entrevista había aparecido en la televisión. Al día siguiente, Su Alteza Shiori había visitado el ayuntamiento para presentarse ante la autoridad de la ciudad de Suruga. Actualmente era viernes y la princesa empezaría a asistir a clases el próximo lunes. Masatsugu se sintió impresionado por el horario eficiente de la princesa. Hatsun le dijo, por cierto, Oni-sama, ¿podrías acompañarme después de la escuela hoy? No me importa. Pero, ¿qué es lo que sucede? Después de la escuela hoy sería parte del precioso fin de semana, tiempo que incluía las horas después del final de las clases del viernes, así como los sábados y domingos. Sea como fuese, Masatsugu no tenía compromisos previos para ir de compras, por lo que estaba de acuerdo con la solicitud de Hatsun. Sin embargo, Hatsun procedió a darle una sorpresa con lo que dijo a continuación. La princesa te llama, Oni-sama. ¿Yo? Convocado por la princesa. Nunca en sus sueños más salvajes, esperaba que Hatsun le dijese que había sido llamado por la princesa. Cuando Hatsun reveló la ubicación para su reunión, Masatsugu se puso aún más confuso. La fortaleza tutelar de Nyondaira. La confusión de Masatsugu estaba al máximo. No tenía idea de por qué se le pidió ir a ese tipo de lugar. Hacia el este de la preparatoria Rinzai, en coche alcanzaría las tierras altas formadas a partir de Monte Udo y el adyacente Monte Kuno. La región que rodeaba el pico del Monte Udo era conocido como Nyondaira, la meseta más alta de la región. Una fortaleza tutelar se encontraba allí, es decir, la base militar de Suruga. Por otra parte, no era una base ordinaria. Sirviendo como castellano, nombre de una posición a cargo de la gestión de un castillo y su territorio circundante en nombre de un daimyo en el pasado, para mantener un fuerte tutelar era el trabajo de un chevalier 1 N, caballero en francés, si no me equivoco. Un llamado chevalier era una persona con la habilidad especial para invocar poderosas legiones, soldados gigantes alados. También eran comandantes que serían sus tropas para luchar en el frente de batalla. Luchando en el nombre de su ejército y de la nación, tomaban un riesgo incalculable y responsabilidad. Por lo tanto, los chevaliers eran honrados con todo tipo de tratamiento privilegiado. Eran respetados héroes en lo militar y de alto rango en la parte superior de la cadena de mando. Los que habían alcanzado el rango de chevalier recibían salarios generosos y eran tratados como nobles de la sociedad civil. De hecho, fuertes tutelares eran las fortalezas de donde operaban los chevaliers y legiones.
Así comenzó el día en que la vida de Tachibane Masatsugu fue cambiada drásticamente. Parte 4. A bordo del Tintegel, un destructor del tipo A-27. Este era el buque militar de nueva construcción que había estado bajo su mando hace 2 meses. El barco tenía una longitud total de 183 metros y un desplazamiento con carga de 15.000 toneladas. Su cuerpo aerodinámico como resultado de la aplicación de diseños de sigilo. El sistema de control de arma antiaérea, el ojo malvado, estaba vinculado a ella a través de las ondas y de control noético. El reactor de fluido instalado que utiliza fluido ectoplásmico artificial no solo servía como una fuente de energía, sino también para activar el uso de los poderes místicos esenciales para el despliegue de los soldados alados gigantes que eran las legiones. En otras palabras, la funcionalidad de este barco lo haría un vehículo para el arma de los pilares de la era moderna, las legiones. Esta nave fue nombrada el Tintegel y pertenecía a la flota de Extremo Oriente de la Fuerza Imperial Británica. Buenos días, mi señora. ¿Cómo está hoy?, dijo Sir Grayson, el capitán del barco. Ella, el autosostenible espíritu noético, la genio Morrigan, respondió mediante la transmisión de las ondas noéticas. Buenos días. Capitán. Estado. Bueno. Actualmente, comenzando la posesión. Morrigan había transmitido olas noéticas para responder al capitán, Sir Grayson. Con el rango de teniente coronel, Sir Grayson era un señor de edad. Sin embargo, su respuesta tardía no tenía su origen en un deterioro de la audición. Los seres humanos sin aptitud noética tenían dificultades para oír el contenido de las ondas noéticas. Para hacer frente a este problema, Morrigan se inició en el proceso de la posesión. Lo que poseía era una muñeca que se utilizaba regularmente. Sentada en una mecedora en la primera sala de operaciones del Tintegel se encontraba una muñeca de una jovencita, más o menos de 150 centímetros de alto. El aspecto de la muñeca era la de una niña de 12 o 13 años de edad, con el cabello rubio ligeramente rizado que llegaba hasta los hombros. Esta muñeca fue hecha a mano exquisitamente, aunque la piel era excesivamente pálida, estaba hecha de porcelana dura, mientras que los ojos azules eran de cristalería. Las uñas de color rosa fueron pintadas usando un colorante extraído de Nitidotellina nitidula, un tipo de marisco. La piel no solo hacía un sonido cuando se golpeaba ligeramente, también tenía vasos sanguíneos ocultos debajo de ella. Los vasos sanguíneos de plástico extendidos por todo el cuerpo, llenos de sangre azul, fluido ectoplásmico artificial que también servía para alimentar a las legiones. Morrigan infundió el líquido con una parte de su espíritu. Divide espíritu, posesión. Exitosa. Despertar inminente. La sangre azul dentro de los vasos sanguíneos de la muñeca empezó a fluir. El fluido ectoplásmico artificial, que también podía ser utilizado como combustible para sistemas de generación de energía de fluidos, activó un milagro en esta pequeña muñeca, convirtiéndola en el avatar de Morrigan. Después de haber poseído la muñeca, Morrigan se sentó lentamente con la espalda recta. Originalmente de una textura dura, su piel de porcelana era ahora tan suave como la carne de una joven doncella. Sin embargo, las articulaciones accionadas por engranajes y manivelas se mantuvieron como construcciones mecánicas, produciendo sonidos de fricción cuando se movían. Tubos llenos de líquido ectoplásmico azul y engranajes se podían encontrar en todo el cuerpo, lo que indicaba que se trataba de una vida temporal como máximo. La muñeca estaba vestida con un traje de marinero con una falda. Usando los globos oculares de vidrio que estaban equipados con visión, Morrigan se quedó mirando a Sir Grayson. Sir Grayson era un señor mayor de pelo blanco delgado, así como un oficial naval que ejemplifica la imagen de un caballero solemne. Hace tanto tiempo. La última vez que nos encontramos de esta manera, teniente coronel. Saludos, mi señora. Mis disculpas por estar delante, pero he venido a informarle de un cierto caballero que desea concertar una cita con usted. A partir de aquí, su cuerpo va a ser asignado bajo su mando. Sir Grayson siempre trató a Morrigan con el máximo respeto. Sentada en la mecedora, Morrigan asintió en reconocimiento a su notificación, produciendo un sonido de clic de sus articulaciones del cuello. Sir Grayson llevó a Morrigan a la cubierta. En el destructor Tintegel, había un puente en el centro con la forma de una torre. Ambos iban detrás de la torre. Gracias por su paciencia, príncipe. Sir Grayson se dirigió a la figura de pie en el borde de la cubierta. Estaba mirando hacia afuera a través de la superficie del Océano Pacífico. El Tintegel estaba actualmente navegando dentro de las aguas territoriales de Japón. Afuera de la costa de la península de Shime, en dirección este. Continuando por este rumbo, alcanzaría en Tsunada, Omaezaki y la bahía de Suruga. El espacio aéreo y las aguas territoriales de Japón estaban vigilados por la bestia sagrada Lord Tenryu y los dragones de mar y Wyvern sirviéndole. Al navegar cerca de la costa correría el eventual riesgo de detección, pero Morrigan había utilizado el control noético para aplicar encantamientos de ocultación para toda la nave. Por favor,
Permítame presentarle a Morrigan, la genio de este barco. Su apariencia como una chica joven adorable oculta sus hazañas en la derrota de los piratas conmigo en el Océano Índico. Así que ella es la que has asignado especialmente a mi servicio. El príncipe, que se dio la vuelta para hablar, era un joven de aproximadamente 20 años. El joven tenía pelo plateado con un hermoso rostro. No, uno debería llamarlo un espléndido ejemplo de hombre guapo. No solo eran sus rasgos faciales exquisitos, su expresión también brillaba con una asombrosa ambición y un ambiente impresionante. Entonces, en ese caso, espero un guerrero experimentado. Sin embargo, puesto que no estamos en el Palacio de Buckingham o los campos de batalla de Aquitania, estoy un poco incómodo siendo tratado como príncipe. El hombre guapo estaba vestido como un militar como Sir Grayson. Su uniforme militar consistía en una camisa blanca, una corbata y un par de pantalones negros. Sin embargo, el príncipe también tenía una chaqueta negra y una capa de color negro. Además de eso, había una larga espada colgando de su cintura. Era casi como un uniforme militar para ocasiones formales. Muy a gusto en ese magnífico traje, el hombre guapo pensó un momento antes de hablar. Morrigan, por favor llámeme Sir Caballero Negro. Afirmativo, Sir Caballero Negro. Después de responder, Morrigan emitió ondas noéticas. Ella conectó su mente al reino memoria del Tintegel, la base de datos, y buscó sus vastos contenidos. Realizó búsquedas de títulos como Príncipe y Sir Caballero Negro, así como las personas que llevan un parecido con el joven ante ella, pero salió con las manos vacías. Toda la información se había clasificado. Desafortunadamente, mi verdadera identidad es clasificada. Sir Caballero Negro de pelo plateado sonrió alegremente. Había sentido olas noéticas de Morrigan. Esto significaba que era un maestro noético o un chevalier. Ya veo. Usted es un caballero, es correcto. Eso es algo evidente. De lo contrario, ¿por qué iba yo a decir que soy el Caballero Negro? Mis disculpas. El sentido de la audición de Morrigan era normal, pero ella no era buena en conversaciones. Como resultado, su discurso tendía a ser entrecortado. No hay necesidad de pensar en eso. Actualmente estoy asignado como observador, por lo que mi intención es conseguir un vistazo de usted y su equipo de lucha, así como el clima cultural de Japón. Sir Caballero Negro luego volteó hacia el otro soldado. Grayson, de acuerdo con su solicitud, he reasignado 2 caballeros de Su Majestad de Inglaterra a unirse a nosotros en un corto plazo. Llamados, Stevie y Lamps. Esto debería ser suficiente para la operación de aterrizaje, supongo. Morrigan buscó en su base de datos de nuevo. Esta vez, la búsqueda tuvo éxito. Los únicos caballeros de Su Majestad que coincidan con estos 2 apodos eran Sir Stephen y Sir Lampard. Los 2 eran valientes guerreros que habían sido adjudicados a la denominación de Medalla de la Gran Cruz de Caballero. En respuesta, Grayson se rió y dijo con sarcasmo, muy apreciado. Sin embargo, debo hacer una corrección. En este caso, simplemente transmití una petición de nuestros aliados en Japón hacia casa. De ninguna manera he hecho un pedido personal a, ya veo. Hablé demasiado imprudentemente. Ahora que la imprudencia es un hecho, no tengo ninguna objeción en que Su Alteza tome parte en la batalla personalmente. En lo personal, me gustaría hacer eso también, pero hay muchos señores en casa que les gusta dedicarse a la crítica. Haciendo tal movimiento rebelde antes de asumir oficialmente mi posición tendría que lidiar con los rumores de que soy anticuado o medieval. Sir Caballero Negro sonrió irónicamente. Acudir a una conferencia después del hecho sería demasiada molestia, por lo que me abstendré en esta ocasión. Por supuesto, si nos toca encontrarnos con Lord César, que se encuentra actualmente en Japón, no me importaría soportar ese tipo de molestia. En otras palabras, usted está muy bien solo actuando como estratega por ahora. Sí. No les demos motivos para quejarse. ¿Puedo hacer una pregunta? Morrigan intervino en la conversación entre Sir Caballero Negro y el capitán. A juzgar por esta conversación, usted está situado más alto que los otros caballeros de Su Majestad y Sir Grayson. También tiene lazos íntimos con la élite gobernante de nuestro país. Sí. Por otra parte, soy tu futuro jefe, respondió de manera simple. Comprendido. En ese caso, Morrigan, por favor ten paciencia conmigo hasta que me haga cargo de mi posición oficial. ¿Podrías por favor mostrarme el mapa? La muñeca de Morrigan asintió, haciendo ruidos de fricción metálico. A partir de la base de datos, sacó imágenes visuales de Japón y las proyectó en el aire mediante ondas noéticas. Un mapa bidimensional de las islas de Japón se presentó ante Sir Caballero Negro. Para que el feudo Gifu se asocie con nosotros para marchar sobre la capital imperial de Tokio, hay una ruta que se debe proteger. Por lo tanto, nuestro objetivo es Kaide en este momento. Hay 5 fuertes tutelares entre Shizuoka y el paso Hakouni. Hamamatsu, Kakegawa, Suruga,
Fuji y Negahame, debemos conquistar a todos a la vez. Apuntando a las 5 ubicaciones en el mapa, Sir Caballero Negro emitió órdenes de combate. Debido a la molestia en Suruga, nos vimos obligados a apresurar nuestra operación por 2 semanas, aunque no hay ningún problema, aparte de eso. Si todo va según lo previsto, la operación terminará sin problemas. Pronto, estaban a punto de hacer un aterrizaje en Japón en una batalla para someter a Kai. Después de que Morrigan realizara una búsqueda noética para obtener detalles precisos, el cielo sobre el Tintegel se llenó de una inmensa cantidad de noesis. Así que ya han llegado. Tan pronto como habló Sir Caballero Negro, 2 oficiales se unieron a Morrigan y Grayson. Ellos fueron los que habían dado a conocer la noesis actual. Ambos eran hombres jóvenes en sus 20 años. Haciendo uso de chaquetas y capas con una espada cada uno, estaban vestidos igual que Sir Caballero Negro. Estos eran los 2 caballeros de su majestad que Morrigan había buscado hace un momento, Sir Stephen y Sir Lampard. Stevie y Lamps están listos para salir. Ciertamente, Caballero Negro. Usando la denominación concedida a nosotros, vamos a convocar a un ejército para luchar en nombre de su majestad. A pesar de no hacer frente a su superior de forma demasiado formal, hablaban con gran afecto. Tocando ligeramente el bolsillo de sus respectivos chalecos, luego abrieron sus palmas. Unas medallas en forma de cruz, brillando, aparecieron de los bolsillos de donde no había nada hasta hace un momento. Estas eran las medallas de la Gran Cruz de Caballero. Un emblema sagrado para convocar a la Legión de los Pilares del Imperio Británico, la Cruzada. Haciendo uso de las medallas de la cruz sobre el pecho, Sir Stephen y Sir Lampard miraron hacia el cielo. El noesis llenando el aire empezó a manifestarse en un contingente de soldados. Emitiendo ondas noéticas, Morrigan calculó rápidamente los números. Un total de 94. Cada legión de pie tenía más de 8 metros de altura y estaban totalmente equipados con una máscara blanca y uniforme, incluso armadura. Un ejército impresionante, prácticamente un 100. Sus armas eran rifles equipados con bayonetas. Alas de plumas adornaban sus espaldas. Muy bueno. Stevie atacará a Fuji mientras que Lamps marchará hacia el fuerte tutelar en Negahame. Por cierto, ¿quién es el responsable de la más problemática Suruga? Sir Phil Neville. Él está en el Carlien, no esta nave, Morrigan respondió a la pregunta de Sir Caballero Negro. El Carlien y el Tintegel eran destructores del mismo modelo. Sir Terry está también en ese barco, se le asignó tomar Hamamatsu,